Muy buenas tardes a todos y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Damos inicio a lo que es el sexto programa de esta primera etapa, de esta primera serie, con los que buscamos favorecer la orientación a los usuarios, a las usuarias, sobre los distintos programas que operan no solamente en el CAICES San Miguel Allende, sino las distintas unidades de salud en el municipio de San Miguel Allende. Y bueno, el día de hoy, bueno, mi nombre es Benjamín García, soy responsable del módulo de atención al usuario del Sistema Unificado de Gestión. Y como hemos anunciado, el día de hoy tenemos un tema por demás importante e interesante, titulado como Sexualidades Humanas en la Persona Adolescente. Para ello me acompaña la licenciada Tania Marlene Ramírez Pineda, quien forma parte del equipo de servicios amigables. ¿Cómo se encuentra, licenciada? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues muy emocionada por platicar con ustedes lo que es el tema de sexualidades humanas en la adolescencia. Es muy importante que ustedes sepan porque es necesario que el adolescente se informe en salud sexual y reproductiva y que conozcan términos esenciales como lo que es el sexo, qué es la sexualidad, si tienen alguna diferencia o si son iguales. Entonces, de igual manera vamos a ir viendo de acuerdo a la presentación y vamos a ir definiendo cada uno de los términos. Perfecto. Pues bueno, es un tema por demás interesante y si bien nos va a mostrar un poquito de algunas generalidades en relación a la sexualidad específicamente en la población adolescente, pero también sin duda le va a dar algo de luz, algunos elementos en los que se puedan apoyar papá, mamá o quienes se dedican al cuidado de población adolescente y que también nuevamente se acerquen con la confianza de que hay profesionales con los temas y que finalmente sientan toda la confianza de poderse acercar. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Voy a poner ahorita el momento la presentación y le cedo el espacio, licenciada. Muchas gracias. Igual como comentaba el licenciado, pues es muy importante que a lo mejor nosotros como padres no conocemos estos conceptos básicos y por ello no podemos pues dar una orientación al adolescente. Entonces vamos a abordar un poquito de qué es el sexo, qué es la sexualidad, o cuál es la importancia de darle estos términos a los adolescentes y que ellos pues tengan este autoconocimiento. Y bueno, vamos a empezar por definir qué es la adolescencia. La adolescencia, pues, es una etapa entre la transición de la niñez a la adultez. De acuerdo a la UNFRA, a la OMS y al Fondo de las Naciones Unidas, se nos dice que el periodo de la adolescencia es de los 10 a los 19 años de edad. Entonces, este periodo pues se va a caracterizar por unos importantes cambios, tanto físicos, psicológicos, mentales, sociales, que el adolescente va a empezar a experimentar. En base en esto, pues, tenemos que tener en cuenta que es necesario pues orientar a nuestros adolescentes. También debemos de tomar en cuenta que hay dos adolescencias, que es la adolescencia temprana y la adolescencia tardía. La adolescencia temprana es de los 10 a los 14 años de edad y es cuando mayormente se van a presentar los cambios físicos, es cuando nuestras chicas van a empezar a tener su menstruación, cuando van a empezar a ver los cambios sexuales secundarios, que más adelante igual vamos a abordar. Y pues en esta etapa nuestro adolescente va a querer mayor independencia, va a querer su espacio, ya no va a estar como tan ligado a lo que es la familia. Y por ende va a dar un mayor peso a lo que son sus amistades. Entonces vamos a ver que a lo mejor nuestro adolescente pues empieza a cuidar sus gustos, a lo mejor a querer estar más con sus amigos. En la adolescencia tardía, pues ya la mayoría de los cambios se han instaurado, pero ahora estos cambios tienen que ver con la construcción de lo que es el autoestima. Entonces nuestro adolescente lo vamos a empezar a observar, que va a estar a lo mejor en el espejo, que a lo mejor va a estar preguntando el cómo se ve, que va a estar a lo mejor atento de alguna moda, de algún programa en donde él a lo mejor pueda observar algún estereotipo de cómo comportarse, cómo vestirse. Entonces,
Esa es la adolescencia tardía y también pues ya va a haber más distanciamiento con los padres. Asimismo, pues va a empezar el despertar sexual, le van a empezar a traer lo que son personas ya sea de su mismo sexo o de otro sexo. Entonces, esas son las dos etapas y necesitamos pues estar muy pendientes de nuestros adolescentes. Ahora, ¿cuál es la importancia de la educación en salud sexual y reproductiva en el adolescente? ¿O cuál es la importancia de que conozcan estas sexualidades humanas en la adolescencia? En primer lugar, pues nuestros adolescentes están creciendo sin los elementos necesarios para asumir su sexualidad. No se conocen, no hay un autoconocimiento, desconocen los cambios que van a empezar a presentar, desconocen sus emociones, sus sentimientos. Entonces, por eso que a veces los encontramos enojados o cambian de estado de ánimo muy frecuentemente, ¿no? Porque pues no conocen o no tienen este conocimiento. Tal situación, el no conocerse, el autoconocerse, tanto en la parte sexual como emocional, como en otros aspectos, pues va a generar que ellos no sepan tomar decisiones responsables e informadas. De esta manera, estamos exponiendo a los adolescentes. ¿Sí? Como a conductas, a que nuestros adolescentes empiecen a tener conductas de riesgo, tales como el consumo de alcohol, drogas, tabaco, lo que puede llevar pues, a lo que son las siguientes conductas. Puede llevar a embarazos no planeados, infecciones de transmisión sexual, incluyendo lo que es el VIH y el VPH, pueden llevar a que nuestros adolescentes estén viviendo un noviazgo de violencia y a la mortalidad materna. Recordemos que los embarazos adolescentes son de alto riesgo, entonces por ende nosotros tenemos que hablar de estos temas con ellos, ¿no? Incluyendo lo que son las sexualidades humanas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debemos de empoderar. ¿Qué quiere decir? Pues debemos de brindar información a nuestro adolescente que sea confiable, porque como observábamos, pues esta etapa es en la que ellos están más apegados a los amigos. Entonces, a lo mejor piden una información a los amigos, pero no es confiable y no es entonces, por eso es importante que nosotros como padres, tutores o prestadores de la salud, pues brindemos esta información confiable. También, pues favorecer el autoconocimiento, que nuestro adolescente conozca las partes de su cuerpo, que conozca el autocuidado desde la alimentación correcta, desde la higiene personal, ¿no? Desde toda esta parte que conlleva el autoconocimiento. Y asimismo, pues orientar en este tema tan importante que es en salud sexual y reproductiva, incluyendo temas como sexualidades humanas, métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual, prevención de la violencia, entre otros temas que se pueden abordar con nuestros jóvenes. Y pues también podemos aprovechar el recurso que es acercar a nuestros adolescentes a los servicios especializados, como lo es servicios amigables o algún otro servicio que ustedes tengan a la mano, pues acudir a que acudan sus adolescentes, para darles la orientación. Y con esto, pues favoreceremos la toma de decisiones informadas en nuestros jóvenes que piensen antes de actuar y que justamente pues tengan la información con la finalidad de que tomen decisiones correctas. Y en esta parte, si me lo permite, subrayar el espacio y finalmente el servicio que tanto la población adolescente se pueda acercar, porque en mayor o menor medida son temas, unos más que otros, complejos, complicados de abordar, y que a veces hay adolescentes que no saben a quién preguntarle, porque a veces por pena, por miedo, por desconocimiento, a veces no se atreven a preguntarle a sus cuidadores o a papá y a mamá, y de ahí la importancia que en este caso se acerquen y sepan
de la existencia de este servicio y que además se les va a brindar una información que va a ser clara, que va a ser confiable y que les va a permitir tomar sus decisiones, porque las decisiones finalmente las toman ellas y ellos. Adelante, licenciada. Claro, entonces sí que se hace con toda confianza. Nosotros somos muy respetuosos, el espacio está diseñado para ustedes, igual que los papás tengan la confianza de que todo es en un ambiente de privacidad, confidencialidad, para que el adolescente pues se sienta cómodo de realizar sus preguntas y justamente de esta parte de informarse y de tomar pues una decisión, ¿no? Que sea benéfica para su calidad de vida. Y bueno, vamos a empezar con lo que son las sexualidades humanas. Vamos a abordar lo que es el término sexo y sexualidad, así como las 7 dimensiones del sexo y los 4 holones de la sexualidad. Probablemente no hemos escuchado esto de los holones o de las 7 dimensiones y es muy importante que pues lo tengamos por ahí en cuenta y si somos padres o madres, pues lo podamos transmitir a nuestros adolescentes, ¿no? Que esto parte desde el autoconocimiento, que él empiece a ver qué sexo, qué sexualidad y que empiece a tener como estos términos ahí bien claros. Y subrayando, perdón, si me lo permite, subrayando que a veces hay personas que pueden entender el concepto de sexualidades humanas como la referencia inmediata o únicamente a las prácticas y forma parte, sí, uno de los temas, pero vamos a ver ahorita con su explicación que tiene que ver con muchos otros elementos, dimensiones, experiencias, vivencias. Claro. Ok, entonces vamos a empezar por definir qué es el sexo. Diferenciado, pues muchas veces el sexo y lo relacionamos con coito, sin embargo, pues no tiene que ver con la definición. Entonces, el sexo se va a definir como las características biológicas que diferencian a hombres de mujeres, es decir, las características anatómicas y fisiológicas que diferencian a los hombres de las mujeres, particularmente lo que son los órganos sexuales pélvicos externos e internos, ¿no? Antes nos los enseñaban como órganos reproductores, aparatos reproductores, lo cual pues no es como tan correcto, ¿no? Entonces, mejor vamos a tomar el término de los órganos sexuales pélvicos externos e internos. Y bueno, vamos a tener aquí lo que es la tipología de sexo, que tenemos el sexo cromosómico o genotípico, el gonadal, el fenotípico, el hormonal, los órganos sexuales pélvicos internos, los internos, para que se nos quede más fácil el término, y externos, hospes. Igual ahorita vamos a ir explicando uno a uno qué es lo que significa. ¿Sí? Entonces vamos a ir con el sexo cromosómico o genotípico, que se divide por los cromosomas, ya sea XX para mujer o XY para hombre. ¿Sí? Y justamente tenemos que la forma cromosómica de un nuevo ser, se estará determinando por el cromosoma X o Y, que contiene el espermatozoide y que fecunda el óvulo, el cual siempre tiene un cromosoma X. Entonces, por ende, el que va a determinar el sexo es el hombre con el esperma. Ok, luego vamos a continuar con el sexo gonadal, que tiene que ver con las gónadas, en el caso de las mujeres los ovarios, en el caso de los hombres los testículos, y que en el caso de las mujeres las gónadas ovarios van a generar óvulos y en los testículos van a generar espermatozoides. Entonces, la fórmula anterior de la que mencionábamos, a los cromosomas,
va a inducir a que nos diferenciemos también con las gónadas, es decir, testículos y ovarios, y en estos órganos se van a producir lo que son las hormonas sexuales, que es otra dimensión del sexo. Ajá, aquí tenemos una imagen, y igual es importante señalar que en el camino natural de la diferenciación de sexos, eh, siempre se va a tener lo que se observa en la pantalla, que es justamente todos empezamos con una diferenciación embrionaria igual, entonces es por eso que pudiéramos decir que los varones son, desde la perspectiva embrionaria, claro, mujeres modificadas, porque todos teníamos como la misma estructura cuando estábamos en el vientre de nuestras mamás, que empezaban a diferenciarse si íbamos a ser mujeres u hombres, todos teníamos la misma estructura, hasta después se fue creando, dependiendo si es XY o XX, el sexo del bebé. Luego vamos a tener lo que es el sexo fenotípico, que se refiere a los caracteres sexuales secundarios. Los caracteres sexuales secundarios, pues, son los que tienen que ver con la madurez sexual, como en la mujer la menstruación, el crecimiento de mamas, el vello púbico, el vello axilar, el acné, el olor corporal. Y en los hombres, pues también el vello facial, la voz se les hace más grave, el vello púbico, el ensanchamiento de espalda, entonces tiene que ver con toda esta parte, y también tiene que ver con los caracteres sexuales primarios, que son la maduración. Creo que por ahí tenemos un poquito de problema con el internet. No sé si habría manera que nos lo pudiera, esto último que nos acaba de comentar, si nos lo puede repetir, por favor, porque creo que por ahí no se alcanzó a escuchar, por favor. Creo que por ahí continuamos teniendo un poquito de fallas técnicas. Ahorita en un momento esperamos se pueda resolver y nuevamente continúe con nosotros la licenciada Tania. En esta parte que nos comentaba en relación a algunas de las características internas y externas en relación al desarrollo particularmente de la población adolescente. Y recordemos que si bien las sexualidades humanas van a partir del cuerpo de la persona, no podemos dejar de lado lo que son procesos como la socialización, como los vínculos que se irán construyendo a lo largo de la vida con otras personas, y esto, entre muchos otros procesos, también van a formar parte de, pues no solamente el desarrollo de la sexualidad en general de todas las personas, sino en este caso en general de todas las personas. Creo que por ahí ya tenemos nuevamente a la licenciada. Creo que por ahí tuvimos un poquito de problemas técnicos. Licenciada, nuevamente creo que ya la veo y ya la escucho. Creo que por ahí la veo, pero todavía no la escucho.
Sigo por ahí sin lograr escucharla. A ver, vamos a esperar ahorita un momentito. Ahorita mientras se restablece la comunicación. Licenciada, a ver si ya nuevamente la podemos escuchar. Ya la vemos en pantalla, pero no la escucho. A ver, por ahí hacemos una prueba de audio, por favor. Creo que por ahí continúo un poquito con problemas técnicos. Bueno, de entrada, el subrayar ahorita lo que nos informaba la licenciada, en el sentido de nos ha estado presentando cuáles son algunas de las principales características, no solamente de desarrollo humano, sino encaminados o vistos desde el ejercicio de las sexualidades humanas, y poder puntualizar también que en las sexualidades humanas no solamente van a integrar las características de desarrollo, parten de ahí, pero también no podemos perder de vista lo que van a ser las relaciones que la persona va a ir construyendo a lo largo de su vida, entre muchos otros significados y representaciones. Licenciada, creo que ahora sí, ya la escucho. Ahora sí, ¿ya me escucha? ¿Sí? Sí, creo que ¿Sí me ya se escucha? restableció la... Sí, ahora sí. La conexión. Sí, por ahí de repente nos hace travesuras. Continuamos con usted, ahorita Sí, en un momento claro. presento continuamos con la Sí, presentación. Adelante. sí, muchas gracias. Entonces, así como comentaba el licenciado, pues ahorita estamos viendo como la parte de lo que es el sexo, que tiene que ver todo con lo fisiológico, y vamos a hablar de los solones, que ya tiene que ver con un poquito de lo que es lo afectivo, y más adelante lo vamos a ir abordando. Entonces, bueno, este es otro tipo de sexo, lo que ya les comentaba, que tiene que ver con los caracteres sexuales secundarios y primarios. Ujú. Luego tenemos la parte hormonal, que concretamente, pues las hormonas que intervienen directamente en la sexualidad humana, pues van a ser la testosterona, la progesterona y los estrógenos. En el caso de la mujer, como se ve en la presentación, van a ser los estrógenos, en el hombre va a ser la testosterona. Entonces, de alguna manera, es todo un circuito complejo. Si me hace favor de ponerle la siguiente. Ajá, y aquí está el proceso en el cual pues involucra lo que es el hipotálamo, la glándula pituitaria, luego las gónadas, que como ya comentábamos son los ovarios, los testículos, y que estas hormonas a su vez pues van a iniciar lo que son los cambios en la pubertad y la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la progesterona, en las mujeres va a desencadenar lo que es el ciclo menstrual y los senos se van a agrandar, las caderas igualmente. Y en los hombres, pues va a generar lo que es la barba, el vello facial, el engrosamiento de voz y los músculos. Lo que ya comentábamos en ay, se me pasó. En los secundarios. Luego, otra dimensión del sexo van a ser los órganos sexuales internos, en la mujer el útero, las trompas de falopio, los ovarios, el cuello uterino y la vagina. En los hombres, pues la vejiga, la uretra, los testículos y todo lo que tiene que ver con los órganos sexuales internos. Los órganos sexuales externos pues son los que a simple vista se ven. En el caso de las mujeres, labios mayores, labios menores, clítoris, abertura de la uretra, abertura de la vagina y el himen. En el caso de los hombres, pues lo que es el pene, lo que es el escroto, que es la parte que cubre los testículos, el glande. Y bueno, ya que abordamos esta parte de sexo,
que es todo lo fisiológico, vamos a hablar de qué es la sexualidad. Y la sexualidad, pues, es el modo de comportar, sentir, pensar y vivir como ser sexuado de una persona en su entorno. Es integral, por eso se habla de los aspectos y los solones de la sexualidad. Entonces vamos a abordar el tema de sexualidad desde un sistema integral, que ahorita vamos a ir explicando. Y nos dice Juan Luis Álvarez los aspectos biopsicosociales de la sexualidad, lo cual explica que justamente la sexualidad está englobada por diferentes aspectos, tanto sociales, psicológicos y biológicos, como ya los estuvimos abordando. Entonces, la sexualidad va a abordar estos tres componentes y más adelante vamos a ver lo que son el abordaje de los 4 olones. Pero en un punto principal, pues vamos a hablar que la sexualidad está influida por todo esto, ¿no? Desde el aspecto social, el psicológico, que incluye las emociones, los sentimientos, el cómo pensamos y el aspecto social, el cómo se percibe mi sexualidad, los aspectos biológicos, lo que ya comentábamos. Y luego vamos a abordar lo que es la visión holística de la sexualidad, de acuerdo a Eusebio Rubio. Entonces vamos a ir abordando ya más lo que son los solones de la sexualidad, explicando uno por uno. Y aquí tenemos que los 4 olones de la sexualidad pues van a ser la reproductividad, el género, los vínculos afectivos y el erotismo. Y como se observa en la imagen, pues uno con otro se relacionan y por eso es una manera integral de ver la sexualidad. Entonces, nos decía que el olón de la reproductividad pues tiene que ver con reproducirnos, con el embarazo, con la reproducción. Entonces, la sexualidad pues tiene un fin reproductivo y también tiene lo que es el olón del género. El género pues es todo aquello que se define o que la sociedad define por el cómo es qué es ser hombre y qué es ser mujer. Por ejemplo, en la imagen anterior se observaba, ¿no? Desde que nosotros nacemos, asignamos el género. Si es niño, pues empezamos a comprar a lo mejor ropa color azul. Si es niña, rosa. Empezamos también a tener lo que son roles de género. Por ejemplo, en la mujer se cree que debe de ser mamá, que debe de ser ama de casa. Entonces, a veces roles de género y el género, pues generan pues lo que son violencia y pues debemos de también romper con estos estereotipos de género. Entonces, justamente eso es el género, lo que la sociedad atribuye como el qué es ser mujer y el qué es ser hombre. Como se observa en la imagen, pues el hombre anterior, el hombre pues trabaja, se viste de azul, no expresa sentimientos, ¿no? De acuerdo a lo que es la percepción de la sociedad. Sin embargo, pues esto se puede romper y no quedarnos como en este error o en este paradigma. Y justamente aquí tenemos lo que es la identidad de género. La identidad de género es cómo te sientes tú, sin importar tu sexo biológico. Entonces, si te sientes como mujer, si te sientes como hombre o si te sientes como transgénero. La expresión del género, pues es la visibilidad de tu género a través de tu forma de ser y de tu forma de vestir. Es decir, a lo mejor si eres femenino, vestidos, tacones, ¿no? Si eres masculino, las características o la vestimenta principal de cómo se viste un hombre. El sexo biológico, pues lo que ya decíamos, si es hembra o macho o intersexual. El sexo biológico se refiere a las características genitales y cromosómicas, lo que ya comentábamos. Y por último, lo que es la orientación afectiva sexual, si me atraen mujeres, hombres o ambos. Heterosexualidad, bisexualidad, homosexualidad. Entonces, es la orientación afectivo-sexual, se refiere a con quién sientes mayor atracción física y con quién te sientes mayormente emocional atraído. Entonces, justamente a eso se refiere, son diferentes terminologías, sexo. Creo que por ahí tenemos nuevamente un poquito de
Problema con la señal. Biológico y expreso. Creo que por ahí se está restableciendo. Adelante. Creo que ahora sí nuevamente la escucho, es que como que la perdimos en el audio un momento. Creo que por ahí nuevamente. Sí, Tenemos ¿ya un me poquito. escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ya la veo y ya la escucho. Sí, Adelante. ¿ya me escuchan? Sí, adelante. Ah, Creo que por ahí nuevamente estamos teniendo un poquito de problema. Bueno, mientras ahorita se restablece, bueno, solamente sumar a lo que ya la licenciada comentaba, que en cuanto a los procesos de género, no podemos olvidar que estos van a ser definidos desde el contexto social, cultural. En nuestro contexto, mayormente van a predominar dos visiones, que es la visión femenina, la visión masculina. Sin embargo, también sumar o agregar que estas dos visiones no son netamente universales. Vamos a encontrar grupos, vamos a encontrar culturas, vamos a encontrar regiones en donde vamos a encontrar una mayor variabilidad de géneros. Por ahí, estudiosos de la antropología, entre otros especialistas, han estado realizando investigación y han encontrado en distintos grupos, por ejemplo, algunos en alguna parte de Asia, con una cosmovisión de hasta 11 géneros y cada uno con sus particularidades. Entonces, subrayar esta parte importante de que el género en nuestro contexto, en nuestra zona, podríamos decir, pues mayormente se habla desde lo masculino, desde lo femenino, pero esto no es universal, porque vamos a encontrar otras regiones, otras zonas, donde van a existir otras variantes del género, y tan solo en nuestro país no podemos dejar de mencionar que en ciertas áreas del estado de Oaxaca, donde viven comunidades zapotecas, prácticamente ahí son tres géneros, hablamos de lo masculino, hablamos de lo femenino y hablamos de lo mushe. Creo que ahora sí la veo y la escucho, licenciada, nuevamente. sí, ya regresó la conexión. Adelante. Entonces, justamente hablábamos de los dos componentes o los dos solones de la sexualidad, que era que pues, es la reproductividad y justamente lo que es el género. Ahora vamos a abordar lo que es el erotismo, lo que son los vínculos afectivos. Y bueno, el erotismo pues tiene que ver con el deseo, tiene que ver con justamente las prácticas sexuales que sean satisfactorias, pero que justamente también sean con protección en el caso de nuestros adolescentes, ¿no? Entonces es todo lo que conlleva lo que es la sexualidad. Los vínculos afectivos, pues debe de haber una vinculación emocional que engloba pues justamente lo que son emociones, sentimientos, comunicación asertiva y todos los elementos que nuestros adolescentes pues requieren para poder relacionarse y tener estos vínculos afectivos. Y justamente aquí se va a englobar las dos visiones, que es el olor y es el cómo se relaciona con la forma biológica, la psicológica y la social. Por ejemplo, en la reproductividad, pues con lo biológico se asocia al coito, al embarazo y al parto. En lo psicológico, pues se asocia a lo que son actitudes y pensamientos. A lo social, pues se refiere al cómo el medio ambiente influye en lo que es la reproductividad. El género, pues también tiene una parte biológica que se refiere a los cromosomas, a lo psicológico,
Creo que por ahí la tecnología nuevamente nos está haciendo un poquito la travesura. Ahorita dejamos de escucharla. A ver si ahorita en un momento más se puede restablecer la comunicación. Y bueno, puntualizando, subrayando ahorita lo que ya comentaba, finalmente estos datos que nos comparte muy interesante la licenciada Tania, son formas, son modos de cómo se ha ido conceptualizando y tratar de entender o definir todo lo que implica el campo de las sexualidades humanas. Ello porque si bien es muy frecuente todavía encontrar que asociamos el sexo o la palabra o el concepto de sexo con sexualidades, y son conceptos que cada uno tiene singularidades. Y bueno, creo que por ahí nuevamente ya restablecimos la comunicación con la licenciada Tania. Adelante, licenciada. Es correcto. El género, como les comentaba, con la parte biológica, pues tiene que ver con los cromosomas, las hormonas, como ya decíamos, y las diferencias cerebrales. En la cuestión psicológica, pues tiene que ver con la identidad de género, cómo te identificas, y como mujer, como hombre, tiene que ver con los intereses y las emociones. Y el género en la parte social tiene que ver con los estereotipos de género, la educación y los roles. Lo que les comentaba, los estereotipos, cómo hacer hombre o cómo hacer mujer. Sí, el hombre a lo mejor tiene que ser proveedor, el hombre tiene que ser fuerte, el hombre no tiene que expresar emociones. Y justamente nos toca esta parte de nosotros sensibilizar a nuestros adolescentes desde y romper lo que son el género. Justamente que ellos también, hombres y mujeres, se involucren en labores de la casa, que también tengan los mismos derechos, que sean pues equitativos y que tengan pues ahora sí que la misma atención y la misma igualdad. Entonces, a eso se refiere. Los roles, pues en el género, pues tienen que ver con justamente estos papeles asignados que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en los hombres, cuáles son los oficios o las carreras que se asignan a ellos, ¿no? Por ejemplo, yo en pláticas con los adolescentes les pregunto, ¿cuál es algún oficio que una mujer no puede realizar? Ellos dicen, no, pues oficios o carreras que tengan que ver con a lo mejor levantar pesado, como albañilería o etcétera, ¿no? Sin embargo, se les hace la observación de que justamente sí se puede romper estos estereotipos y una mujer, ¿por qué no? También puede hacer estos oficios o estas carreras. Igual les pregunto, ¿qué oficio o qué carrera puede ser que un hombre no pueda hacer? Me dicen, por ejemplo, actividades que tengan que ver con la cocina, con a lo mejor el cortar cabello, actividades que son más propias de lo femenino. Y pues esto también se les hace la observación de que no es justamente eso, ¿no? Sino que también los hombres pues pueden ser chefs, pueden ser estilistas, y ello nos refiere que no determina su orientación sexual, no determina su identidad sexual, ¿no? Entonces es independientemente de los roles. Luego, el erotismo en la parte biológica pues tiene que ver con el sistema nervioso central. En lo psicológico pues tiene que ver con la comunicación, ¿sí? El estar constantemente en comunicación, llegar a acuerdos, si a lo mejor alguna práctica sexual no me parece, pues poner un límite. Comentarle esto a nuestros adolescentes, que no accedan a lo mejor a prácticas sexuales que me hagan sentir mal o que no quiero realizar. Entonces justamente tiene que ver con la comunicación y con poner límites. En el erotismo, en la parte social, pues los estereotipos y los modelos deseables. Luego tenemos lo que es la vinculación afectiva, la parte biológica, pues el sistema límbico y la corteza cerebral, el sistema límbico que tiene que ver con justamente todo lo que es relacionado con las emociones. En cuestión psicológica, pues los sentimientos, la interpretación del mundo, el saber controlar emociones, ¿no? No porque a lo mejor yo esté enojado, tengo que desquitarme con el otro, sino más bien saber controlar mis propias emociones, que es parte del autoconocimiento, y también aprender y saber cómo comunicarme, ¿no? Comunicarme asertivamente. Recordemos
que hay 3 tipos de comunicación: asertiva, negativa y pasiva. Entonces, no utilizar la agresiva, perdón, que es justamente el utilizar la agresión, ni la pasiva, que es no expresar mis sentimientos o ideas, sino la asertiva, que es justamente expresar sentimientos, ideas, emociones y brindar soluciones a la misma vez. Luego, en vinculación afectiva tenemos lo que es la parte social, que tiene que ver con la socialización y vivencias que nuestros adolescentes están teniendo. Entonces, justamente es importante que nosotros conozcamos todas estas partes, tanto reproductividad, tanto género, erotismo y vinculación afectiva, para que nuestro adolescente pues conozca qué es su sexo, qué es su sexualidad y que sepa cómo tener en cuenta estos términos para tomar decisiones que contribuyan a su calidad de vida. Y bueno, en conclusión, pues es importante que ustedes informen a los adolescentes acerca de su sexualidad, iniciando por el autoconocimiento, ¿sí? Que justamente sepan cuál es su sexo, cuál es su identidad, que sepan justamente que no solamente la sexualidad o el sexo se trata de reproducción, sino que tiene que englobar muchos aspectos como lo es el erotismo, que tiene que haber una vinculación afectiva, y que debe de haber pues lo que es el género. Así es, y bueno, como usted explica oportunamente, también en el ejercicio y en el campo de la educación para las sexualidades humanas nos va a impactar favorablemente en la identificación y en algún momento en la atención o en la prevención de problemáticas como puede ser el asunto de la violencia de género, la violencia al interior de las relaciones de pareja y por supuesto dentro del campo de intervención de los servicios amigables, por supuesto que la prevención de la violencia, en lo que algunos dicen el del noviazgo adolescente, o diríamos también en las relaciones de pareja en población adolescente, que creo que se tienen que seguir fortaleciendo estas acciones de prevención y quienes desafortunadamente se encuentran ya en una relación, lo que llaman algunos tormentosa, pues puedan acercarse también a recibir una atención profesional para que finalmente puedan ir acomodando cosas personales y apostarle a que puedan ir construyendo nuevas relaciones, nuevos vínculos que no los acerque a una situación de violencia, entre algunos otros temas. Y bueno, no sé si algo más que quisiera compartir. Igualmente se les hace la invitación. Sí. Adelante, perdón. Ajá. Igualmente se les comenta que está lo que es el servicio de atención psicológica. Ustedes pueden acudir si a lo mejor necesitan alguna orientación, atención, o si hubiera una problemática de violencia en el noviazgo, pues pueden acudir con la psicóloga para platicar, para a lo mejor también hacer lo que es el plan de vida, que también pues tiene que ver con la planificación y la toma de decisiones informadas, así como pues acudir por algún método de planificación familiar, preservativos, implantes, DIU, parches dérmicos, igual todos son de manera gratuita y pueden pues acudir aquí al centro de salud. O alguna consulta médica, nutrición u odontología también se les puede otorgar. Por ahí, licenciada, ¿se nos puede recordar los horarios de atención del personal que participa en el programa de servicios amigables? Y por ahí también, ¿en qué unidades podemos encontrarlas a ustedes? Por favor. Ok, nosotros como personal de servicios amigables estamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Nos encontramos aquí en calle San Miguel de Allende, en Arcoiris sin número, fraccionamiento La Lejona, y también tenemos el servicio amigable en lo que es el UMAPS Rodríguez, en la localidad de Los Rodríguez. También pueden acudir en el mismo horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los demás servicios pues se extienden. Nada más el horario de 8 a 4 es para servicios amigables. Muchas gracias. Y bueno, también recordarles que... Perdón. Adelante, perdón que le interrumpí.
Sí. Nos pueden contactar en las páginas de Facebook, que es SM Amigable y Servicios Amigables SMA. Entonces ahí constantemente se está subiendo información y igual pueden mandar un inbox para sacar alguna cita, ya sea psicológica o atención médica u orientación. Y yo creo que finalmente tenemos que echar mano de la tecnología para acercarnos a la población adolescente y que puedan sentirse con la confianza de preguntar, de acercarse, de solicitar un espacio de atención, una cita, y ahí tienen los medios de contacto, aprovechando el apoyo de las redes sociales. Bueno, pues algo más que nos quiera compartir, licenciada Tania. No, pues sería todo. Igual se les vuelve a hacer la invitación, que acudan a los servicios amigables. Todo adolescente de 10 a 19 años de edad es el único requisito, no necesita nada más que presentarse en la unidad o justamente pues contactarnos por estos medios, ya sea por inbox o incluso tenemos promotores juveniles que igual también se pueden acercar a ellos, ¿no? Muchos adolescentes o chicos llegan porque les dan nuestro número y ya vienen o acuden aquí a la unidad directamente con su cita y la atención pues es de la manera más rápida posible. Perfecto. Pues le agradezco a la licenciada Tania Marlene Ramírez Pineda, que forma parte del equipo del programa de servicios amigables al adolescente, que opera aquí en Cabecera, en el CAICE San Miguel Allende, y también en la Unidad Médica de Atención Primaria de la Salud de Los Rodríguez, que para aquellas y aquellos adolescentes que vivan en esa zona o las cercanías, también se puedan acercar para recibir la atención profesional. Y bueno, no quisiera cerrar el tema sin antes enfatizar lo que ya nos comentaba la licenciada, que finalmente hay distintos enfoques teóricos con los cuales sobre evidencia científica permiten a los profesionales hacer o realizar una intervención ética, una intervención adecuada, en este caso particularmente con la población adolescente, y que en conjunto se puedan prevenir riesgos a la salud y se pueda fortalecer o favorecer el autocuidado de su cuerpo, de sus emociones, hasta de sus significados y, por supuesto, en el pleno ejercicio de sus derechos humanos, sexuales y reproductivos. Pues, licenciada Tania Ramírez, muy buenas tardes, le agradecemos mucho por este espacio y finalmente la invitación está abierta para toda la población, con énfasis a la población adolescente, que se pueda acercar con ustedes. Y pues me despido, no sin antes recordarles y extenderles la invitación también para que pues nos acompañen a nuestras próximas sesiones virtuales de Conéctate con CAICE San Miguel Allende. Por ahí que puedan estar pendientes de nuestras redes sociales, donde estaremos informando de los próximos temas, así como las fechas y los horarios. Les agradecemos mucho que nos puedan acompañar, inclusive por ahí que nos puedan ir acercando distinta comunicación, preguntas, comentarios, y que finalmente esto pueda favorecer la comunicación interactiva. Les agradecemos mucho su atención y les pedimos que puedan compartir y los contenidos y con toda la confianza se puedan acercar a los servicios. Les agradecemos. Mi nombre es Benjamín García, soy el responsable del módulo de atención al usuario del Sistema Unificado de Gestión y nos vemos la próxima. Hasta luego.